Agudelo con el tema situación de TB en Medellín desde los resultados de las investigaciones. Otra vez me tienen que aguantar a mí. Sí, como no daba charla en el simposio, entonces venga para que dé dos y me clavaron dos. Esta charla me gustó bastante. Darle una mirada a lo que han hecho los investigadores en Medellín y qué nos enseña eso. Y no lo voy a dejar para el final, sino que lo voy a decir al principio para no decirlo a la carrera, y es darles un agradecimiento a todos ellos, al grupo de la Facultad Nacional de Salud Pública, al doctor Ochoa, a la doctora María Patricia Arbeláez, al grupo de lo que está liderando ahora Zulma Rueda, a lo que está haciendo el doctor Rolo en diagnóstico, Santiago también ha hecho unas investigaciones, a lo que está haciendo Mauricio Hernández con las comunidades indígenas y a todos aquellos pues, que no puedo mencionar. Pues muchas gracias y además decirles que estamos mirando esas investigaciones para tomar decisiones, para diseñar las estrategias de control de tuberculosis en la ciudad y en el departamento. Entonces, muchas gracias por todo ese trabajo que han hecho. Esta es un poquito la estrategia de búsqueda, la voy a saltar, pero miramos bases de datos, tesis y congresos. Los congresos solo para ligarnos, para mirar qué investigaciones hay, porque solo incluimos las investigaciones pues, que podemos acceder a tiempo completo. Hay unas que fueron inaccesibles, sobre todo algunas tesis, entonces no las podemos incluir, puede que haya omisiones. Y vamos a hablar como por los grupos de riesgo, y el primer todo el trabajo que se ha hecho de TB en cárceles para mirar tuberculosis activa, básicamente la prevalencia en cárceles de sintomáticos respiratorios, que pues no es directamente Medellín, es Bello, Itagüí, es del 14%, y una incidencia que es 10 veces la que tenemos en la ciudad en cárceles de 500 casos por 100.000 habitantes, cuando son prisioneros, porque también hay casos en guardianes. De ellos hay que tener presente que la cuarta parte no cumple el criterio sintomático respiratorio, realmente ya han tosiendo menos de 15 días, que el 40% de ellos han tenido contacto con otros, tienen historia de contacto de TB, o sea que no, pues, si uno fuera a buscar por casos no detectaría como el 60%, pues contactos que hayan sido contactos de otros no detectaría el 60%. Casi la mitad, esos contactos han sido pacientes, o sea que también el contacto puede estar, han sido prisioneros, o sea que el contacto puede estar fuera de la cárcel. Un 12% de coinfección, un 4.2% de coinfección, un 12% de historia previa y una monoresistencia a isoniazida del 4.2 y a rifampicina del 2.8, pero no multiresistencia en Bellavista, aunque hubo después de este trabajo, hubo un brote en Itagüí de multiresistencia. La curación, tratamiento terminado, está mal el término porque no es solo curación, sino pues tratamiento exitoso en general, 89%, que es bastante alto dentro de esa corte. Se perdieron 7 porque se liberaron, 3 que abandonaron, que no sé cómo hacen para abandonar en la cárcel, pues están como para perderse. Y muerte un paciente, ¿no es cierto? Pero bueno, pues sí. Un 1%, perdón, eso en porcentaje. Sí. Cuando hicieron en los factores de riesgo para tener tuberculosis activa, pues tuvieron que descartar hacinamiento porque todos estaban hacinados, ¿no es cierto? Y que es la realidad de nuestro país. Pero básicamente tener historia previa de tuberculosis, tener la historia de un contacto con un caso de tuberculosis fuera de la prisión y fueron factores de riesgo, y tener sobrepeso, que no sé qué tan frecuente sea, fue protector de tuberculosis. Por ahí hay un amigo mío que ve muchos pacientes de tuberculosis que dice que no hay un paciente con tuberculosis gordo, y es verdad, ¿no es cierto? Pues o sea, eso es el reflejo de esto. Cuando se mira lo que se ha reportado de eventos de salud pública en las cárceles, pues tuberculosis de lejos es el número, es el evento de salud pública más reportado desde las cárceles. Cuando miramos TB latente, que esto es un coso importante, ahorita lo vamos a ver por qué, la prevalencia en prisioneros es superior a la de la comunidad que está descrita para ese mismo tiempo, el 43%, y los guardias tienen como una prevalencia intermedia. Es como ellos lo describen como un puente los investigadores entre los prisioneros y la comunidad. Y el riesgo anual de infección es el 14.5%, o sea, desde que no está infectado, infectarse por tuberculosis. De esos, el 41% tuvieron contacto con un caso previo a tuberculosis, generalmente un prisionero, aunque pudieron también ser familiares visitantes, y la incidencia de TB activa entre los conversores, o sea, los que entraron negativos a las cárceles y sí hicieron positivos, fue más de 100 veces más alta que la de la comunidad. Los que entraron negativos y hicieron tuberculosis activa fue más de 100 veces más alta de la comunidad. O sea que en esta población es donde probablemente las estrategias deben ser más enfáticas en prevenir la tuberculosis. Para infección,
tener sobrepeso fue un factor de riesgo, probablemente se infectan, pero no hacen tuberculosis activa, o sea, el sobrepeso habla de un sistema inmune, pero no están desnutridos, un sistema inmune que funciona relativamente mejor y no hacen la tuberculosis activa. Están en Bello, en Bellavista, y haber tenido una historia previa de encarcelamiento. En habitantes de calle, la prevalencia es altísima, 20%, y son coincidentes los trabajos que se han hecho en la ciudad, casi que le pegan, pues, que es muy difícil. Varía más el tema del sintomático respiratorio, varía por la definición, pero el 27% de los pacientes que se diagnostican tuberculosis no cumplen el criterio sintomático, o sea, otro 4% de pacientes no cumplen el criterio, entonces eso también hay que tenerlo presente a la hora de buscar tuberculosis en ellos. 12% han tenido tuberculosis previamente y ellos solo el 41% terminaron el tratamiento. Pues depende de la definición, también el uso es muy alto, pero pues prácticamente todos intuimos que el consumo de sustancias psicoactivas en la población, y así lo refiere una de las investigaciones, es altísimo, el otro también es muy alto, y el consumo de alcohol no lo es tanto. BK positivos son el 33 y cultivo positivo el 88, y hay una altísima prevalencia de enfermedad psiquiátrica que afecta, obviamente, la adherencia al tratamiento, 37%, que depende del estudio, puede ser un TAP o un riesgo suicida. Hay coinfección, pero es más baja de lo que nos está diciendo en la población no habitante de calle, el 7%, y TBMR está como parecida a la de la población general. ¿Qué son los predictores demográficos y psiquiátricos de TB en esa población? Recibir comida de otro habitante de calle aumenta el riesgo de que tengan tuberculosis, que reciban ingresos del comercio de drogas, que rezan también, tener distimia, un trastorno del ánimo también, y tener relaciones de pareja estables, es un factor protector de tuberculosis en ellos. Este es un estudio cualitativo muy bonito. Dice ese estudio que ellos tienen una información que le damos a la institución de salud, generalmente no la entienden, y lo combinan con los conceptos que traen de la comunidad, entonces se vuelve como una mezcla. Entonces, los que trabajan con habitantes de calle, para que tengan presente cómo estamos educando sobre la tuberculosis. Muchos atribuyen la tuberculosis a muchas distintas explicaciones, y eso lo infieren los investigadores, dicen que probablemente no hay un protocolo establecido, yo creo también desde lo que me toca a mí percibir, desde las instituciones de salud, para cómo comunicar las razones de por qué existe la tuberculosis, cómo se transmite, y además la reciben de varias fuentes. Entonces, reciben de distintas fuentes, distintos mensajes, diferentes mensajes sobre por qué la enfermedad y cómo es el tratamiento, y entonces eso se vuelve una mezcla completa. La mayoría de las veces tienen un antecedente previo a tuberculosis, muchos de ellos en esta investigación parecía que muchísimos, y saben reconocer rápidamente cuáles son los síntomas y acuden al servicio de salud. Eso contrasta con otra de las investigaciones que se hizo, que dice que se demoran 4.5 meses en acudir a los servicios de salud después de empezar a tener los síntomas respiratorios. Hay una diferencia, una discordancia entre investigaciones. Y el proceso de aceptar y asumir el tratamiento y adherirse a él pasa por diferentes factores dependiendo de la experiencia de cada uno. Para algunos ha sido una posibilidad, como lo referían ahorita, de salir de la calle y salir de las adicciones. Para otros no, depende de la circunstancia de cada uno. Entonces, no, como que a partir de las conclusiones de este trabajo no pudiera ser generalizable. Y mucho del abandono al tratamiento y a la reaparición de la enfermedad se ve, pues, obviamente a las adicciones y también a la falta de apoyo afectivo en general y específicamente a la falta de soporte familiar. Esos son como esta investigación cualitativa que hicieron en la universidad, en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. De TB y VIH yo no pude encontrar como muchas cosas, había una investigación que me pareció muy interesante, una tesis, pero no pude acceder a ella, no sé si la hicieron en Medellín porque nunca pude, solo pude conocer el título, y la mayor de información que tenemos la tenemos de los pacientes hospitalizados desde las investigaciones. Y la tuberculosis es la principal causa de hospitalización, también pues como entre un cuarto y una tercera parte de los diagnósticos de hospitalización por tuberculosis, solamente menos de la mitad de los pacientes estaban recibiendo tratamiento antirretroviral. Según referían los pacientes, solo 9% le habían hecho, de los que tuvieron tuberculosis, le habían hecho prueba de tuberculina en el último año, esto es 2015, 42% habían tenido tuberculosis previa, probablemente por eso no le habían hecho a muchos de ellos la prueba de tuberculina, 5% de monoresistencia a rifampicina, 3.3 AMR y un paciente XDR. Una mortalidad que no es tan alta cuando uno la compara con otras series de hospitalización en otros países, 5.5 al 11%, frecuentemente, que ya lo sabemos, hacen hepatotoxicidad
15% ingresan a la UCI y el 10% reingresan, y la estancia hospitalaria puede ser hasta 20 días. Es una carga de costo para el sistema muy alto porque no estamos logrando detectar esos pacientes, hacerle la prueba de tuberculina, iniciarles tratamiento para TB pues, latente y asegurar la adherencia al tratamiento antirretroviral para disminuir el riesgo de tuberculosis en esta población. Aunque no se mueren tanto, sí se hospitalicen mucho. En un estudio sobre TB-VIH, específicamente en habitantes de calle que está en proceso de publicación, el éxito del tratamiento, me disculpan, aquí no creo que se ve muy bien, pero estos son pacientes habitantes de calle VIH positivos, son los que menos probabilidades de éxito de tratamiento tienen, especialmente si son previamente tratados. Cuando son habitantes de calle VIH negativos, es esta columna, es el segundo con menos éxito de tratamiento. VIH positivos que no son habitantes de calle es este, y VIH negativos que no son habitantes de calle es este. Entonces sí parece haber una tendencia entre el tema de ser habitante de calle y tener VIH o no, y la probabilidad de responder al tratamiento. ¿Y cuáles son los factores asociados con el éxito de tratamiento en esa población? Estos son todos los positivos. Aquí se los menciono. Frente a no VIH, no habitante de calle, por lo que ya mencionamos, ser de mayor edad tiene un poquito más de riesgo de no lograr el éxito del tratamiento. Esto es no éxito del tratamiento. Perdón, sí, no éxito del tratamiento. Estar subsidiado o no asegurado tiene una probabilidad de que no haya éxito en el tratamiento, que el diagnóstico sea intrahospitalario tampoco, que sea una tuberculosis pulmonar. Esto ya ha sido escrito, aunque es como contradictorio, pero así es. Parece que los que son extrapulmonares se preocupan más y se toman más juicio sobre el tratamiento. Aquí los que son pulmonares tienen menos éxito de tratamiento. Que haya sido previamente tratado y que sea de sexo masculino, todos ellos tienen menos probabilidades de que haya éxito del tratamiento. En indígenas no tenemos datos de Medellín, pero las comunidades en Verá de Antioquia están siendo estudiadas y muchas de ellas ustedes saben que migran, una prevalencia del 5.3 y una incidencia que es como del 5 veces más alta que la población general, sintomáticos respiratorios el 16%. Hay que entender ellos cómo atribuyen y cómo ven la enfermedad, un trabajo muy bonito que hicieron. Lo dan dos causas: un origen espiritual que afecta al cuerpo y la mente, produce fiebre, diarrea, tos, dolor, lesiones de piel, enfermedades mentales, y que se origina en un embrujo desarrollado a través de un espíritu. Eso hay que entenderlo para saber cómo abordarlos en el interrogatorio, para saber también cómo tratarlos, ¿no es cierto? Pero también hay otra causa, que es simplemente culpar a los colonos, que obviamente tenga probablemente sus raíces claramente fundamentadas, que se los transmiten y afectan a los miembros de la comunidad que tienen contacto con ellos. Esas son las dos explicaciones de los enverá a la tuberculosis. En el personal de salud, el riesgo de infección, de hacer TB latente, esto es un trabajo en las unidades intermedias de Metrosalud, es más alto, 20% más que en la población general de Medellín, y en general depende de la cantidad de días que haya de exposición, el riesgo. En general, en todas las instituciones, esto es la probabilidad de transmisión según el trabajo. El bajo es el administrativo, el alto son los asistenciales que tienen tiempo completo y el medio son los que tienen medio tiempo, pero en todos el riesgo es alto, varía mucho entre unidades, siendo Buenos Aires la más alta de todas, y obviamente es más alta en las que están trabajando tiempo completo que en las otras personas. De tuberculosis latente en general en la ciudad, la prevalencia en convivientes, como lo mostraba Fernando ahora, esto es infecciones 77 sobre 49% de la población. La incidencia de infección a un año es muy alta, 45%, y de tuberculosis activa en los convivientes es 700 por 100.000, probablemente entonces reflejando lo que estaba mostrando Fernando de los resultados de las baciloscopias en los estudios de los contactos de pacientes con tuberculosis. La incidencia de tuberculosis activa en pacientes refiriendo profilaxis es una corte de pacientes con enfermedades autoinmunes, de todas formas existe, o sea, el riesgo existe de que hagan tuberculosis activa el 3.2%, y 17% de ellos hacen efectos adversos, de los cuales el 35% lo suspenden. Y en niños contactos, es muy importante saber estos dos grupos. Esto es lo que les estoy mostrando. Este grupo, menores de 4 años, el riesgo, la incidencia es de las más altas en la ciudad, que se parece mucho a la de la población de 50 a 64 años. Y esto es importante por
todas las dificultades que tenemos para hacer el diagnóstico de tuberculosis latente, sobre todo latente de tuberculosis activa en esa población, y todas las deficiencias que tenemos para lograr montar una estrategia efectiva para hacer el diagnóstico de tuberculosis a esos pacientes, a pesar de que ha habido muchos investigadores que han propuesto varias alternativas de diagnóstico en ellos. Básicamente es un tema de lograr articular el sistema para que el paciente pueda ser diagnosticado. Y eso se ve acá. Niños contactos con al menos un examen solo son el 66%, y que tengan los 2 exámenes requeridos solo es el 30%, y el 8% de estos contactos van a ser tuberculosis activa al momento, se les va a encontrar tuberculosis activa al momento de estudiarlos. Y esa tuberculosis activa, cuando miramos los criterios sociodemográficos y criterios clínicos, aquí no está definido es solo descriptivo la comparación, pero si ustedes miran las diferencias entre, por ejemplo, población urbana y población rural que tienen tuberculosis, mucho más alta la probabilidad de que el paciente de que tenga tuberculosis en pulmonar es mayor en población urbana que rural, más en mujeres, y obviamente es más baja, muchísimo más baja en los estratos socioeconómicos 3, 4 y 5. No hubo comparación de hacinamiento, pero mire el porcentaje de tuberculosis en los que se describió hacinamiento, 73% versus los pacientes que no tenían tuberculosis. Cuando se miran los criterios clínicos de diagnóstico, radiografía normal el 55% acá, pero mire que también en los pacientes que tienen tuberculosis puede haber radiografías anormales, entonces ahí tenemos problemas. Mire que toma la prevalencia de los criterios clínicos en los pacientes que no tienen tuberculosis, obviamente descartando el bacteriológico, que es muy bajito, muy malo el rendimiento, pues mire la prevalencia entre clínico y radiológico, pero mire el epidemiológico, la diferencia, básicamente el contacto, y el tuberculínico la diferencia. Entonces probablemente el clínico y el radiológico nos den las pistas, pero los criterios epidemiológicos y el de la tuberculina, que tenemos problemas para hacérselos, sea el que nos defina el diagnóstico de tuberculosis en ellos. Y en estos pacientes, la prueba de tuberculina, hay de todas formas un porcentaje significativo que la tienen negativa, ¿no es cierto? Entonces eso hay que tenerlo presente. Y la positividad al cultivo, según la muestra, pues mire cómo aumenta, por ejemplo, del 57, 20% entre el esputo inducido, que es un trabajo algo que han estado impulsando bastante desde la investigación para que se introduzca. Afortunadamente tenemos problemas en la implementación por el tema del miedo a la transmisión de la tuberculosis. Las condiciones de egreso en los niños, tratamiento completo y curación 78%, en esta corte que todavía no está publicado, pero mire pues que se nos murieron 4 niños de tuberculosis. En los contactos de la tuberculosis activa, el 5.6 son sintomáticos respiratorios y la prevalencia es del 1.6, y los factores que definen el riesgo de tener tuberculosis son básicamente la falta de iluminación, la falta de ventilación, el hacinamiento y tener un antecedente de VIH en los pacientes de contacto es lo que nos va a definir la mayor probabilidad de que el paciente tenga tuberculosis activa. Y las representaciones sociales de la tuberculosis, ¿en qué piensa la gente? ¿Qué significa la tuberculosis? Cuando se entrevistaron a los trabajadores de la salud, pues había unos conceptos obviamente mucho más elaborados de tos, expectorazón, consumo, aislamiento y hospitalización. Cuando hablamos de los pacientes y los familiares, ellos tienen un problema de miedo, de rechazo, de mala suerte, y en el público en general hay un montón de mitos, tosiendo con sangre, el contagio, que el pulmón está enfermo, que muerte y destrucción, y muchos no saben qué significa la tuberculosis. Esos son como los conceptos, de acuerdo a los grupos, de cómo se conoce la tuberculosis y lo que está escrito. Y hay diferencias entre las mujeres y los hombres. Las mujeres tienden a minimizar los síntomas y los hombres somos más conversivos. Ellas mencionan menos tos y ambos mencionan menos la tos, y las mujeres tienden a mencionar más las implicaciones emocionales de la enfermedad versus los hombres. Quizás nosotros lo transmitimos más de esta manera. Tienen problemas en el concepto de cómo se transmite la tuberculosis. En general esto es una investigación cualitativa, entonces hay que tener cuidado con la representatividad de las conclusiones. Y el desconocimiento en ambos manifiestan tener miedo, pero además en las mujeres sienten que no saber de la enfermedad hace que consulten más tardío. En ambos la falta de soporte social se traduce en rechazo y soledad, y el autoaislamiento se traduce primeramente en las mujeres porque les dé pena saber que sepa la gente que tiene tuberculosis,
y en los hombres a que se queden sin trabajo, a que los echen, y en el personal de salud perciben que les damos acompañamiento y confianza, pero se sienten rechazados cuando nos ven usando la mascarilla. Entonces es importante que les expliquemos por qué estamos utilizando la mascarilla. Y en el tratamiento ellos sienten que es importante, y miren cómo esto coincide con el tema de los habitantes de calle en el sentido opuesto, el soporte familiar para lograr la adherencia, la importancia de la nutrición, y piensan las mujeres que no se alivian es por descuido de ellas, porque no se toman bien el tratamiento, se sienten ellas mismas culpables. Y hay un tema de la estigmatización, sobre todo en pacientes que son de básica media, que son habitantes de calle, que se sienten más estigmatizados cuando se perciben ellos mismos sanos y que no tienen la enfermedad, tienden a sentirse menos estigmatizados, pero esa estigmatización en esta investigación se reflejó en una mayor demora en el inicio del tratamiento, en un rechazo al tratamiento. Costos de bolsillo son una limitante, los costos totales son 86.940 y se disminuye el ingreso mensual en menos 62.719, generalmente en la población que no tiene régimen contributivo, porque como no puede trabajar, no puede conseguirse la papita. Este, por ejemplo, es el dato de los que son del contributivo, que obviamente es menos porque les pagan la incapacidad. Pero entonces en los pacientes que tiene al caído caerle, que tienen Sisbén, como no les dan incapacidad, como están enfermos, entonces se les disminuyen los ingresos. Y en la ciudad, aunque pareciera, esto es en general de varias ciudades, no es solo Medellín, gastos de transporte no son tan costosos, en Medellín sí representan, porque son como casi 9.000 pesos, sí representan una de las principales barreras de acceso, de acuerdo a las conclusiones de este estudio. Y este trabajo que se hizo precisamente en todo ese sector que vieron que tiene tanta tuberculosis, para entender qué es lo que pasa, es un montón de numeritos y de cositas. Esto de acá del 1 hasta el 8 es inicio del tratamiento, aquí están los distintos pasos. Del 8 hasta el 9 es terminación de la primera fase y del 9 al 10 el final del tratamiento. 71 días que coincide bastante con el dato que dio Fernando para iniciar el tratamiento. Y eso fue quizás el punto más importante. Aquí solo es medio mes y aquí es medio mes, pues no es muy significativo, pero aquí está donde el primer retraso. Y esa investigación, a diferencia de lo que mostraba Fernando, demostró que aquí había retrasos de cuenta de los pacientes porque no reconocen los síntomas y retrasos de cuenta de los médicos porque piensan que no tiene tuberculosis. Pues en promedio 3 consultas para que se le hiciera el paciente siendo ya baciloscopia, pues es sintomático respiratorio, teniendo el criterio. Entonces aquí sí tenemos una responsabilidad en el retraso. Y las demoras, estos son los tiempos de otro trabajo que coinciden bastante, aquí es 71, aquí para terminar para llegar hasta el diagnóstico fue 101 y el sistema de salud fueron 27 días de retraso. 22 días para demorar el diagnóstico y 35 días atribuibles al paciente. Aquí, y lo vuelvo y lo digo, yo soy asesor de una EPS, pero sobre todo he sido clínico y profesor toda la vida. Y yo sí voy a decir que primero tenemos que mirarnos nosotros al espejo como personal de salud y dejar de excusarnos en el sistema y dejar de excusarnos en las EPS y pensar más bien nosotros cómo podemos nosotros mejorar el problema de lo que nosotros hacemos día a día, y es básicamente hacer el diagnóstico de tuberculosis, que es la responsabilidad que nos corresponde y que no lo estamos haciendo. No estamos haciendo el diagnóstico de tuberculosis y son varios los trabajos que coinciden en eso, ya les voy a mostrar otro. Cuando miramos los problemas para acceder al tratamiento, para curarse, una cosa que llama la atención en este tema es que los pacientes que viven en un rural disperso tienen más probabilidades de terminar el tratamiento, y uno se pregunta, pero entonces ¿qué pasa con el acceso allá? Ellos lo atribuyen o lo tratan de explicar al proceso, esto se dio durante el proceso de paz y pues de que hubiera más presencia institucional en esas áreas Pero miren este trabajo, las rayitas grises más claras son los retrasos del paciente, de aquí para abajo son diagnósticos que se consideran tardíos, y las rayitas grises oscuras son después de consultar al servicio de salud, o sea, pacientes en los que no se sospechó la tuberculosis. Y mire este paciente, 475 días, 406, son poquitos pacientes porque es un estudio medio cualitativo, pero mire toda la cantidad de retrasos son atribuibles a nuestra labor. Entonces también tenemos que dejar de decir, no, es que son las barreras, es que el paciente no tiene plata, y mirémonos al espejo, ¿qué podemos nosotros mejorar
para que el problema de la tuberculosis en la ciudad mejore. Esto es un trabajo que hicieron en una IPS grande para mirar qué pasaba y muy ordenados además en hacer el seguimiento de la vaciloscopia. El 66% de los pacientes se hace una vaciloscopia, de la vaciloscopia que se le ordenó. ¿Por qué no se la hicieron? Porque no tienen tiempo, pero sobre todo porque no tenían expectoración. Entonces la ordenaban, pero nunca la hacía porque se aliviaron. Y hubo 66% de pacientes pues, que sí se lo hicieron, entonces no aplica la pregunta. ¿Cuánto fue el tiempo de entrega del resultado? Más de 3 días, la meta es un día, 28% de los pacientes, 3 días 18.5%. Hubo gente que ni siquiera reclamó el resultado. El problema de este trabajo es que solo enfocaron las causas desde el paciente, pero no le preguntaron a los médicos por qué no ordenaban las vaciloscopias, que es uno de los problemas que tenemos. Los médicos, de acuerdo a estas definiciones que preguntaron, tratando de mirar cuáles eran los criterios, se dieron cuenta que una persona que tiene tos con o sin expectoración por más de 2 semanas, conocían el criterio del 57%. Algunos piensan que se necesita tener otros síntomas para pedir para hacer el estudio de tuberculosis. Ya voy acá. Finalmente, desde la investigación, ¿cuáles son los indicadores? Pues bastante son de hecho pues derivados de los indicadores de esta investigación. El tratamiento exitoso el 73%, 41% terminado y curación 32%. La mortalidad el 9% y falla del 1%. ¿Y por qué no tenemos un resultado no satisfactorio? Nuevamente, estas tablas, básicamente aquí les puse en la tabla anterior, para mostrarles que usted puede tener un resultado no satisfactorio, sobre todo si son personas mayores de 15 años, si es hombre, si vive en un rural disperso le va mejor, si es habitante de calle, si está subsidiado, si tiene una forma extrapulmonar, tiene más probabilidades de curarse, si un diagnóstico intrahospitalario tiene menos probabilidades de que le vaya pues, un tratamiento satisfactorio, si tiene VIH también, que ya lo vimos, y si tiene un tratamiento previo también. El 51% de los resultados de la fracción de no satisfactorio es dependiente de si el paciente tiene un régimen subsidiado o no asegurado. Si eso sea por la aseguradora, sea por otros factores alrededor de eso, como por ejemplo las barreras de acceso por el tema de la plata, por el tema del nivel socioeconómico, etcétera, pues se pregunta uno, pero parece ser que el aseguramiento también tiene un impacto importante en el resultado del tratamiento. Y eso se ve acá. Esto es comparándolos con el que tiene contributivo, mire el riesgo relativo ajustado para los subsidiados de un tratamiento no satisfactorio, para los subsidiados y los que no tienen aseguramiento. Y finalmente la mortalidad, es un trabajo pues, que lo han leído mucho, que Fernando fue uno de los autores. Esto es en frecuencia solamente, pues se murieron más los del pacientes del grupo subsidiado, eran más, probablemente representando sobre todo pues muchos más pacientes que tienen esta carga de tuberculosis, más pacientes que tienen forma pulmonar, que uno pensaría que de pronto, pero esto es frecuencia frente al total de muertos, o sea, claro, si uno tiene más muertes, si tiene más casos de tuberculosis pulmonar, pues se espera que haya más pacientes muertos por tuberculosis pulmonar. Y los factores más frecuentes de riesgo social presentes eran farmacodependencia, habitante de calle, el 33% de los muertos eran VIH, y el 13% tenía enfermedad coronaria, que no tiene mucho pues que ver, y el 47% tenía tuberculosis previa. Pero miren acá esto, y nuevamente la reflexión sobre lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué los pacientes se murieron? ¿Qué factores? No estamos hablando de que sean factores causales, pero se encontró que hubo una inadecuada valoración del cuadro clínico en el 27%, faltaron exámenes en el 25%, que no se atendió en el nivel adecuado en el 23%, que no hubo oportunidad en la atención en el 23-24%, que las intervenciones no conductas fueron inadecuadas en el 24. O sea, tenemos que reflexionar sobre lo que nosotros estamos haciendo frente al tratamiento, frente a la tuberculosis en la ciudad. Muchas gracias.